primer servicio, gracias a Dios, ya terminamos con el estudio de Santiago. Hoy, esta mañana, cerramos este estudio. Y primeramente Dios, en un par de semanas comenzaremos un estudio completamente, la iglesia completamente. El entendimiento para poder entender qué son los regalos del Espíritu Santo, los dones que se le dan a cada una persona y cómo se deben usar esos dones en manera apropiada, de la manera que el Señor quiere que sean usadas, que es en el estudio de la primera de Corintios, capítulo 12 y también capítulo 14. Realmente Dios, estaremos estudiando en un par de semanas esos dos capítulos y después ponerlos en práctica. Pero hoy comenzaremos leyendo en el primer versículo de Santiago, capítulo 3. Capítulo 3 de Santiago, pongámonos de pie para poder leer su palabra. Dice en el primer versículo, Santiago 3, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjese también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal infernal, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas en la imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esta no es sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Pueden sentarse. Antes de comenzar, cuando comenzamos este mismo capítulo, Santiago nos dice que no debemos pretender ser maestros cuando lo que estamos enseñando puede hacer a otros caer. Ahora, continuando en este mismo capítulo, pero ahora en el versículo 13, todavía está hablando del tipo de enseñanza y ahora se dirige a la sabiduría que uno pretende tener.
Sabiduría. Antes ya había mencionado esto acerca de la sabiduría cuando Santiago nos dijo, si a alguien les falta sabiduría, que la pidan al Señor. Sabiduría no es simplemente estar lleno o llena de entendimiento, de ser persona inteligente, de tener un título detrás de su nombre. La sabiduría es saber tener el entendimiento, tener la inteligencia y cómo usarla de la manera correcta, de la manera apropiada. Proverbios 4:7 dice que la sabiduría es la cosa principal. Así es que obtén sabiduría en todo lo que hagas. Y en todo lo que hagas, obtén entendimiento también. En otras palabras, la sabiduría es donde todo comienza. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice el Proverbios también. Nuestra cultura presente, si alguna pregunta tenemos, si algo queremos saber, si algo queremos aprender, simplemente tenemos que sacar nuestro teléfono, nuestra tableta, iPad, o vamos al internet, vamos a Google, que Google está lleno de su sabiduría interminable. Ponemos la pregunta que andamos buscando y ¡boom! En 3 segundos tenemos una respuesta. Tenemos la sabiduría frente a nosotros, o YouTube, o Pinterest. La tenemos dispuestas ante nuestras manos. Y esa sabiduría, o ese entendimiento más bien, que nosotros creemos que es sabiduría, nos penetra en nuestro pensamiento, nos hace sentir como que eso es lo que la verdad, cuando en realidad está mucho retirado de lo que es en realidad. Muchas películas cristianas también. Nosotros miramos películas y nos creemos lo que vemos en la televisión o en el cine. Películas cristianas que el mensaje que ponen hacen ver como si fuera lo que dice la Biblia. Un ejemplo de una película no hace mucho que salió, de un niño que murió y volvió a la vida, pero mientras el tiempo que pasó muerto, pudo ver el cielo y tener una experiencia fuera de su cuerpo, mirar qué es lo que estaba pasando y entender o saber de cosas que ocurrieron años atrás. La Biblia dice planamente que quien va al cielo y ve las cosas del cielo no son permitidas ser habladas ante la humanidad. El apóstol que entró al cielo, al tercer cielo, miró cosas que no pudo describir y se le fue prohibido hablar de esas cosas que miró en el cielo. Así es que esta sabiduría que miramos en la televisión, que nosotros creemos, bueno, porque está en una película, es cristiana, debe de ser cierto. Eso es lo que debo de hacer. Otra película que no hace mucho tiempo salió, toda la película completa estuvo bien excepto por una parte donde esta persona se pone a discutir con Satanás. La Biblia en ningún lado nos dice que tenemos que discutir con Satanás. En ningún lado dice eso. Ahora las intenciones, tal vez por añadir un poco de drama, fue puesto en la película, pero nosotros, si no estamos centralizados, si no estamos apegados de la sabiduría de este libro, nuestra Biblia, vamos a creer todo lo que el mundo nos trae. Ahora, ¿quién no ha ido al dentista? Imagínense, van al dentista, está uno
no sé cómo se le llama, la silla, la cama, donde son examinados, somos examinados y estamos allí y llega quien es el dentista y nos empieza a dar un sermón, decirnos cómo debemos usar el hilo dental, cómo debemos cepillarnos los dientes, cómo debemos, lo importante que es de cuidar nuestros dientes. Mientras tanto, Él nos está hablando y nos está dando este sermón y su aliento parece, como dicen, una patada de mula. Que, híjole, y sus dientes están más podridos que quién sabe qué. Ahora, esa sabiduría que según esta persona nos está dando y Él no la está poniendo en práctica, en realidad no es sabiduría porque no la está poniendo en práctica. O quién, cuando menos yo, cuando estuvimos en high school, en la prepa, cuando yo estaba en la clase de educación física, tenía un coach que nos hacía, pero nos empujaba a hacer ejercicio, a correr, a bajar de peso. Mientras tanto, en ese entonces yo no lo pensaba, pero ahora mirando atrás, en ese entonces él estaba sobrepeso. Así es como la sabiduría que Él nos quería dar, Él no la ponía en práctica. Y nosotros muchos nos creemos de esa sabiduría que miramos en el mundo, en revistas, en el periódico, en televisión. Simplemente buscamos a alguien que sea más inteligente que nosotros, o que parezca más inteligente que nosotros para poder creerlos. Mencioné en Google, mencioné en YouTube, pero ahora celebridades que conocemos o que están en la televisión, Don Francisco, Cristina, Walter Mercado, Oprah, el gordo y la flaca. Y miramos esto o las noticias, porque están en las noticias, debe de ser verdad. Y no las creemos. Nos creemos esas noticias o esas según sabiduría. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da sabiduría. Así es que si este dentista, este coach, estas personas que miramos en la televisión hablan de tener sabiduría, hablan de darnos consejos, pero si ellos no lo están poniendo en práctica, no viven por lo que dicen, entonces en realidad no es sabiduría. No creen en lo que ellos nos están enseñando. Y Santiago nos dice: si se creen muy picudos o muy inteligentes, pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Todo el libro de Santiago habla de eso, de ponerlo en práctica. No simplemente escuchar la palabra, sino hacer lo que dice la palabra. También muchos de nosotros escuchamos mensajes a través del radio de algún pastor o de algún maestro o por televisión, y son buenos mensajes, pero he notado de que muchos, sí hay muchos, pero específicamente dos que yo he escuchado recientemente aquí en San Antonio, están aquí en San Antonio, hablan y sus mensajes están alineados con la palabra, pero al escucharlos, y no los estoy juzgando, pero creo que es algo que el Señor me ha dado en ese entonces cuando estuve escuchando esto, es de que ellos no pueden relacionar con lo que es la realidad. Están dando buenos mensajes, pero no pueden relacionar con la gente común, porque el título que tienen, la posición en la que están, no se pueden relacionar con las personas y se creen mucho, se escuchan en la manera que hablan. Hay una historia donde dice que una persona estudiada fue a una aldea en un pueblito
que estaba en las orillas de la ciudad con los indígenas, y fue y les dijo: yo estudio cada minuto de mi vida. Si voy caminando, voy leyendo. Si estoy escuchando algo por audio. Si estoy sentado, estoy leyendo. Mientras me acuesto, escucho algo. Y la persona simplemente le dijo, una de los indígenas, le dice: entonces, ¿cuándo tienes tiempo para pensar? Y si nosotros dejamos que estas cosas nos penetren en nuestras mentes y nunca tomamos el tiempo para revisar lo que en realidad dice la Biblia, ¿cuándo vamos a pensar? Esa sabiduría que nos penetra, que viene hacia nosotros, ¿cuándo lo vamos a poner en práctica también? Si son en realidad bíblicas. Cuando estuvimos en el capítulo 2 de Nehemías, en el servicio de miércoles, al cerrar ese capítulo, mucha gente o gente que estuvieron aquí me dijeron que ese mensaje estuvo poderoso, que solamente alguien que pasó, que ha estado pasando, que tiene entendimiento de eso, de lo que hablé, puede entender lo que la palabra decía. Y en realidad tal vez sí, pero a la misma vez ese mensaje fue del Señor, porque en realidad no estaba basándome en mis notas, sino que era lo que el Señor me estaba dando en ese entonces, que la gente que estuvo aquí presente pudo relacionarse con ellos y pudo entender que era un mensaje para esa persona individual, o esas personas individualmente. Esa sabiduría no vino de mí, no vino de mi leer, de mi entendimiento, sino vino del Señor. Esa sabiduría vino de Él. Y Santiago dice que lo demuestren. Se creen mucho, tienen experiencia, que lo demuestren con humildad. Y como dije, les invito a que vengan al servicio solos. Lo dije también en el primer servicio, los invito a que vengan al servicio solos. Lo que quiero decir con eso es de que cuando vengan, ese servicio, ese mensaje, es simplemente para ti mismo, no para la persona que está sentada al lado de ti, le estás picando con el codo, o la persona que no vino al servicio dices: oh, esto le queda bien. Vengan con el corazón abierto, vengan con el pensamiento de decir: quiero recibir el entendimiento del Señor. O también puede uno mismo decir, es más, yo he conocido gente que han dicho: yo no necesito a alguien que me enseñe la Biblia, o que me enseñen de la Biblia, yo entiendo la Biblia, yo no ocupo que nadie más me enseñe. Santiago dice: ¿de veras? Entonces muéstrame con tus acciones, muéstrame que en realidad lo que dices, lo que practicas es cierto, y lo que practicas viene de la sabiduría de la Biblia. Versículo 14 dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esta no es sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Está hablando de sabiduría, y de repente cambia, como si este versículo, estos dos versículos no cupieran o no coincidan con lo que estaba hablando. Pero si está hablando de sabiduría y ahora está hablando de envidias y rivalidades, y se está dirigiendo a los creyentes en Cristo, es un grupo de judíos que creen en Cristo,
y nos está hablando directamente, nos está hablando individualmente a nosotros. La sabiduría nos ordena a tener cuentas claras con la gente, a tener cuentas claras con el Señor. El saber lo que es correcto basado en la Biblia nos ordena que tenemos que tener cuentas claras, no tener envidia, coraje o malos pensamientos contra otras personas. El poder perdonar. Y podemos decir, pero tú no entiendes lo que me hicieron, no lo puedo perdonar, no puedo olvidarme de eso. Mateo 18, 21 a 22 nos ordena que debemos de perdonar. No que debemos de olvidar, sino que debemos perdonar. Mateo 18, 21. Nosotros los humanos creemos que somos tan inteligentes. Hemos creado naciones. Es más, hemos podido en ciertas partes del mundo hacer nuestras propias islas. Un ejemplo perfecto de la Biblia que nosotros, según tenemos sabiduría, tenemos entendimiento, nos creemos mucho, es en el libro de Génesis, capítulo 11, en la Torre de Babel. Todavía estaba presente en sus memorias la inundación, el diluvio que fue traído por Dios. Ese diluvio estaba presente en su mente, y lo que ellos querían hacer al crear esta torre es decir, nosotros tenemos mucho más conocimiento, somos más inteligentes, más listos que Dios, así es que esta torre la vamos a hacer tan alta para que si hay otra inundación, otro diluvio, podamos escaparnos. Y no nomás escaparnos, sino para que también nosotros seamos mucho mejor que Dios mismo. Y fue cuando Dios dijo, si esto es lo que pueden hacer en cierto tiempo, por ser malvados, pecadores, van a hacer cosas mucho más peores. Y fue cuando los confundió con lenguas. La palabra que se usa aquí, es decir, demónica, quiere decir también sensual, carnal, porque alimenta nuestros deseos carnales, lo que nosotros queremos, y no simplemente los queremos, sino que los queremos y obtenerlos a cualquier costo. En Efesios 2, versículo 1 a 3, habla de los tres enemigos que tenemos en este mundo, que todos tenemos en este mundo, que es el mundo mismo, nuestra carne y el demonio, el diablo, Satanás. Hay mucha gente que es inteligente, pero no está llena de sabiduría. Hay muchos científicos que creen y nos quieren lavar la mente al creer que esta tierra es una tierra vieja, que ya está más vieja que billones de años. Bueno, yo recuerdo que estaba yendo a la escuela, en ese entonces la tierra estaba simplemente ciertos millones de años vieja, ahora son billones. Y ha cambiado mucho. Uno de los científicos que antes yo admiraba, que crecí mirando por televisión, Bill Nye, The Science Guy se llama. Y recientemente, no hace mucho, salió atacando a los cristianos, diciendo que éramos tontos, inútiles por creer en la Biblia. Y no fue unas ciertas palabras, y no fue una vez solamente, varias veces. Aún lo sigue haciendo.
En 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2, Pablo compara la sabiduría de nosotros los humanos con la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre ante los ojos de Dios son tonterías. Y la sabiduría de Dios ante nosotros, para nosotros, la miramos como inútiles, también tonterías. Pero la sabiduría del Señor dura para siempre. La de nosotros, los humanos, el hombre, porque somos según inteligentes, razonamos, pero después se desvanece. Proverbios 9:10 dice que el temor, lo había mencionado, Proverbios 9:10 dice que el temor de Dios o el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El deseo carnal, el de satisfacer nuestros deseos, el satisfacer lo que nosotros queremos, obvio que son, como dice aquí, son demónicos, diabólicos. La sabiduría que según nosotros como humanos tenemos, al decir que nosotros sabemos mucho mejor que el Señor, que es Dios, que la Biblia, que la que dice la Biblia es tontería. En este mundo hay mucha gente y lo siguen haciendo mucho más. Al querernos lavar la mente y que aceptemos y que nos seamos amoldados a sus maneras. En mayo 17 de este año fue nombrado el Día Mundial, no simplemente nacional, sino el Día Mundial para los homosexuales. Igualdad para los homosexuales. Unidad. Las Naciones Unidas fueron que hicieron un video y lo vamos a poner ahorita.
¿Cuál discriminación, cuál violencia contra estas personas? Obvio que sí, miramos en Florida lo que pasó, pero esto no representa a nosotros los que somos cristianos, en realidad estamos con el Señor. Y esta es la sabiduría que el mundo dice tener. Nosotros los humanos sabemos mucho mejor que el Señor, porque la Biblia habla en contra de esta sabiduría que según tiene el mundo. También cuando estamos estudiando el libro de Nehemías, las puertas de las que hablan, una de ellas es la puerta del excremento, donde todos los días tenemos que visitar. Cuando estuvimos estudiando, para poder pasar por esta puerta tenemos que dejar lo que es el excremento, la suciedad, lo que es impuro, dejarlo, porque eso es lo que esta puerta representaba. De dejarlo, visitar esta puerta diariamente, dejar la impuridad. También una de las puertas que fueron describidas en Nehemías es la puerta de los peces, de los pescados. Con uno nosotros vivimos como dice la Biblia, como dice la palabra que debemos vivir, representándolo con su verdad, sin comprometerla, ¿verdad? Nos vamos a meter en situaciones que están como esta puerta del pescado. El pescado, cuando se deja por un tiempo, huele mal. Nos vamos a meter en situaciones cuando nosotros estemos hablando o compartiendo la palabra del Señor y nos van a mirar como si tuviéramos un tercer ojo en la frente. Y cuando nosotros compartamos esa verdad, porque la palabra dice también aquí que hay que guardar la paz. Dice en el versículo 17, dice: en el cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Si nosotros queremos guardar la paz, no quiere decir que tenemos que quedarnos callados y comprometer lo que es la verdad. Cuando algo está mal, tenemos que decir con humildad, eso es lo que no es lo que dice la Biblia, o eso es lo que dice la Biblia de esta situación. Y sí nos vamos a meter en situaciones, no al propósito, pero vamos a estar en situaciones cuando tenemos que tomar una estancia y decir: no, esto es la verdad, esto es lo que la palabra dice. La palabra dice: no simplemente escuchen, sino hagan la palabra. Y el resto del libro de Santiago nos va a hablar mucho más de poner en práctica, poner en acción lo que dice la palabra. Va a ser mucho más directo. Así es que ahorita hemos pasado por estos 3 capítulos y han habido cosas que nos han llegado al corazón, que nos han hablado directamente y hemos sentido como que duelen. Y sí nos deben de doler, pero en el sentido de que tenemos que tener ese dolor y escuchar lo que Él nos está diciendo. Oremos.